independiente, donde haya, como dijo nuestro Patricio, abundancia de bienes. Abundancia de bienes no para unos pocos, sino para todos los dominicanos y las dominicanas. Es importante destacar, antes de meternos en el tema, ¿verdad?, que nuestro Patricio estuvo aquí en Cotuí entre los días 24 y 25 de junio del año 1844. Como ustedes saben, la única vía que había para llegar al Cibao es la vía de llegar a Cotuí por dentro, lo que hoy conocemos la vía de Villamella, La Luisa, Don Juan, Frías, Arenoso, de donde yo soy, Cebicos, hasta llegar acá a Cotuí. Y justo ese proceso, esa trayectoria tuvo nuestro Patricio Duarte al salir el 20 de junio de la amurallada ciudad de Santo Domingo hasta llegar aquí en la madrugada del 24 de junio y partir al día siguiente, el 25 de junio, atravesando lo que hoy conocemos como la Piña de Cotuí, ¿verdad? Fantino, y lo que hasta llegar a La Vega. Y de La Vega luego se dirigió a Santiago y de Santiago luego a Puerto Plata, con el propósito de calmar un poco los ánimos de quienes lo proclamaban presidente de la República, que en este caso la Junta Central Gubernativa había estado dominada por los sectores conservadores que dirigía Tomás Bobadilla y Briones, y que querían entregar nuestro país en ese momento a Francia. Y Duarte, que era el comandante de la Plaza de Armas de Santo Domingo, junto a un conjunto de oficiales, tomó la decisión de parar ese protectorado de nuestro país a Francia y por lo tanto destituyó de la presidencia de la Junta a Tomás Bobadilla y Briones y en su lugar puso al padre de la patria, Francisco de Rosario Sánchez. Eso ocurrió el 9 de junio del año 1844. Y como Sánchez era el presidente de la República y Duarte era el comandante de la Plaza de Armas de Santo Domingo y Mella había sido designado comandante de la Plaza de Armas de Santiago y representante en todo el Cibao, pues evidentemente Duarte entendía que era necesario venir al Cibao a calmar un poco los ánimos porque ya estaba en el poder un trinitario en el cual él confiaba, que era Francisco de Rosario Sánchez. Sin embargo, ese viaje de Duarte hacia acá fue aprovechado por Santana, que estaba en Baní, para ingeniársela para llegar hasta Santo Domingo con la intermediación del cónsul francés Saint-Denis, quien amenazó que si no se le permitía a Santana entrar a la ciudad de Santo Domingo, su legación diplomática se retiraría del país. Y es por esa razón que Sánchez cede a que Santana entrara a Santo Domingo supuestamente para deponer sus armas y retirarse a su finca del Ceibo, la finca El Prado del Ceibo, cosa que no hizo, sino que todo lo contrario. El 12 de julio de 1844 le dio un golpe de Estado a Francisco de Rosario Sánchez y él asumió el control de la Junta Central Gubernativa y a partir de entonces persiguió a Juan Pablo Duarte, a Mella y a todos los trinitarios, deportándolo de nuestro país en el mes de agosto de 1844. Entonces Duarte, mientras estaba acá, tratando de calmar los ánimos, y dijo que no asumiría la presidencia de la República si no era mediante una elección popular, mediante el voto universal,
que él, en este caso, entendía que un trinitario estaba en el poder y que no era necesario que se le destituyera a Sánchez para colocarlo a él. De manera que tuvimos Duarte a una persona honesta que reconocía el apoyo y la labor que desarrolló Sánchez y que desarrolló Mella, que también estuvo aquí en Cotuí en el mes de abril del año 1843, cuando en este caso fue hecho prisionero aquí en Cotuí mientras hacía labor en favor de lo que era la independencia de la República, después de destituir a Jean-Pierre Boyer en Haití. Entonces el nuevo presidente haitiano, de nombre Charles Gerard Riviere, pasó por acá, primero por San Francisco, luego por Cotuí, e hizo prisionero al cura de acá, de Cotuí, Juan Huibert, y al mismo tiempo a nuestro patricio Ramón Matías Mella. A los dos lo envió vía Puerto Plata a Puerto Príncipe, Haití, en calidad de prisioneros, porque él sabía que tanto el párroco de San Francisco de Macorís como el párroco de aquí de Cotuí eran partidarios de la independencia de la República y estaban identificados con la causa de los trinitarios. Por eso lo hizo prisionero a los dos y lo envió a Puerto Príncipe, siendo liberados ambos varios meses después. Y es justamente Juan Huibert, el párroco de aquí, el que le da la bienvenida a Duarte meses después, o un año después, cuando Duarte viene aquí a Cotuí, camino hacia La Vega. Y evidentemente debemos estar orgullosos de que esta tierra de Cotuí haya tenido la presencia de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en los días 24 y 25 de junio del año 1844. Dicho esto, nos retrotraemos un poco al inicio del tema, porque no quería que esto pasara por alto, que los cortesanos hemos mantenido una presencia importante en lo que es la lucha por la independencia, la lucha por la liberación de nuestro país. Fue el segundo pueblo, después de Santo Domingo, de proclamar su adhesión a la independencia de la República, que se proclamó el 27 de febrero del año 1844. El 2 de marzo estábamos nosotros haciendo una proclama de adhesión a la independencia. Eso es un hecho muy importante, que después de Santo Domingo, Cotuí fuera el segundo pueblo en levantarse, en adherirse a la proclamación de la independencia de nuestro país. De igual manera, quiero destacar como un hecho no menos importante el hecho de que fue justamente desde la provincia de Juan Sánchez Ramírez, que en aquella época no se llamaba Juan Sánchez Ramírez, sino Cotuí, desde donde los restauradores, encabezados por Gregorio Luperón, le cerraron el paso a las tropas españolas y a las tropas que encabezaba Pedro Santana. Cebicos se constituyó en el punto, el valladar que impidió que las tropas españolas y de Pedro Santana cruzasen al Cibao. Por eso las derrotas principales que recibe el ejército español las recibe en la parte limítrofe entre la provincia de Juan Sánchez Ramírez y la provincia de Monte Plata. Por eso las principales batallas en donde el general Pedro Santana es derrotado por Gregorio Luperón, de apenas 24 años, fueron justamente la batalla del Sillón de la Viuda, que es justamente vamos a decir, aquel valladar que establece el límite entre la provincia de Juan Sánchez Ramírez y la provincia de Monte Plata. Y la batalla definitiva que se libró, también tomando como base a Cebicos, fue la batalla de Arroyo Bermejo, que fue donde le dio la derrota definitiva
el general Gregorio Luperón y sus tropas a las tropas del general Pedro Santana, que hasta ese momento no había sido, era supuestamente invencible Pedro Santana, y un jovencito de apenas 24 años que no había hecho carrera militar, sino que solamente llevaba en su corazón la flama de la llama patriótica, le dio una derrota vergonzante en esa batalla de Arroyo Bermejo del 1 de octubre del año 1863. Esto significa que en esa acción estuvieron cientos de sevicanos y cotusanos en esas dos acciones. Es decir, los sevicanos, que somos parte de Cotuí, también estuvimos prácticamente haciendo una labor importantísima en ese ejército restaurador, del mismo modo que fuimos adeptos de lo que fue la proclamación de la República Dominicana. Dicho esto, entonces, hablemos un poquito de nuestro patricio, de sus orígenes y de la labor que hizo en aras de que fuésemos un país libre. Nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, como sabemos, nace el 26 de enero del año 1813. En ese momento era gobernador provisional Manuel Caballero y Mazó, ya que nuestro Juan Sánchez Ramírez, que era el gobernador de la colonia de Santo Domingo desde el año 1809, había fallecido en julio del año 1811 de una enfermedad, vamos a ponerlo para acá para no tapar, de una enfermedad conocida como hidropesía, que quiere decir líquido en los tejidos. Y al morir Juan Sánchez Ramírez, entonces, quien pasó a asumir la gobernación provisional fue el coronel Manuel Caballero y Mazó, y teniendo como teniente del gobernador a José Núñez de Cáceres. De manera que este gobernador duró desde julio del 1811 hasta mayo del 1813, cuando llega ya el gobernador definitivo de la colonia, de nombre Carlos Urrutia, que nuestra historia ha registrado como Carlos Conuco o Carlos Batata, que fueron motes que le atribuyeron los capitaleños a este gobernador, porque estableció que todas las familias debían tener en el patio de su casa un sembradío de víveres, ya fuesen plátano, yuca, batata u otros tubérculos, para enfrentar la crisis alimentaria que tenía la colonia en ese momento. Esa crisis alimentaria era tan grave que el gobernador, para que poder buscar una forma de buscar alimento, estableció esto como una obligación, que todo el mundo debía sembrar algo en el patio de su casa. Y es por ello entonces que los capitaleños que no estaban de acuerdo con esa decisión, entonces le ponen el mote de Carlos Conuco o de Carlos Batata, quitándole el apellido, ¿verdad?, que como hemos dicho tenía el gobernador. En este caso, en lugar de Carlos Urrutia, se llamaba Carlos Conuco o Carlos Batata. De igual manera, debo decir que nuestro patricio Juan Pablo Duarte fue bautizado en lo que hoy conocemos como la parroquia de Santa Bárbara, que está en la parte casi intramuro de la ciudad de Santo Domingo. O sea, en el límite, cerca del muro de la antigua muralla de la ciudad de Santo Domingo. Esto es una imagen, más o menos, un diorama que muestra
que nuestro Patricio, cuando estaba siendo bautizado, ¿verdad?, en esta iglesia, cuyos padrinos fueron el señor Luis Méndez y su esposa Vicente de la Cueva. ¿Sí? Fueron los padrinos de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. De igual manera, podemos decir que nuestro Patricio, con apenas 6 años de edad, ya había aprendido a leer y escribir. Y dice su hermana Rosa Duarte que ya para entonces él recitaba el catecismo de memoria. O sea, que era un niño muy aventajado que había fundado lo que había sido el cristianismo y había ya para esa época dominado el catecismo de memoria. Este es el padre de nuestro Patricio, Juan José Duarte, que era un importante comerciante de la ciudad de Santo Domingo. Tenía uno de los negocios más prósperos de ferretería y artículos de marina, ubicado en lo que hoy es la calle La Atarafana, que es el final de lo que conocemos como la calle Las Damas en la ciudad colonial. Allí estaba el negocio, el almacén de artículos ferretería de marina de don Juan José Duarte, que era de origen español y había venido a nuestro país a finales del siglo XVIII. Y que cuando se produjo la invasión de Tucson Ugachú, él y su esposa, que ya se había casado con Manuela Díez, una dominicana de origen de Ceibán, se vieron obligados a irse a Puerto Rico como producto de lo que fue el Tratado de Basilea, que le cedía toda la colonia a los franceses, y entonces se fueron a Puerto Rico, donde nació el primer hijo de la familia, Vicente Celestino Duarte, que sería una figura clave también en el proceso independentista nuestro. De manera que Vicente Celestino Duarte nació en Mayagüez, Puerto Rico, y luego de que se produce la derrota de la tropa francesa, regresan a nuestro país en 1809, después que el gobernador era Juan Sánchez Ramírez. Esto significa que prácticamente podemos hablar de que en ese periodo nuestro Patricio Duarte empezó a formarse, y su madre fue la mentora inicial de él, la que le enseñó las primeras letras, la que le enseñó a leer y escribir. Y luego de esto lo pasó a una profesora, amiga suya, de apellido Montilla, quien continuó esa labor de desarrollo, de alfabetización y de desarrollo de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, hasta que finalmente pasó a la escuela de varones, que como sabemos en aquella época, y no hace muchas décadas atrás, existían escuelas de varones y escuelas de hembras. En ese sentido, nuestro Patricio fue inscrito en una escuela de varones, y en esa escuela de varones prácticamente se destacó como uno de los jóvenes más con mayor inteligencia, que se dedicaba a ayudar más a sus compañeros de estudio, que incluso habilitó una parte del almacén de su padre para aquellos jóvenes que no tenían libros, compartir los libros que él tenía con ellos, y de esa manera hacer posible que esos compañeros suyos pudiesen tener un nivel educativo adecuado. Y esto hizo que Duarte se ganara el cariño de todos sus condiscípulos y se convirtiera en un líder natural, vamos a decir, entre sus compañeros de estudios. De igual manera, podemos indicar que a los 9 años de edad de nuestro Patricio es que se produce, como vemos acá en este diagrama, se produce la ocupación haitiana encabezada por el presidente haitiano Jean-Pierre Bouvier. Esto ocurre el 9 de febrero del año 1844. 1822.
Reconsidero la información. 9 de febrero de 1822 se produce la ocupación del territorio de la parte oriental de Santo Domingo por parte del presidente Jean-Pierre Boyer, y de esa manera depone del poder a el licenciado José Núñez de Cáceres, que había encabezado el primer proyecto independentista nuestro, que la historia dominicana recoge como la independencia efímera de José Núñez de Cáceres, y se vio obligado a hacer la entrega simbólica de la llave de la ciudad de Santo Domingo junto a los miembros del Cabildo de Santo Domingo, entre los cuales estuvieron varios importantes intelectuales, como es el caso de Andrés López de Medrano, que había escrito el primer libro de filosofía en nuestro país hacia el año 1813, y también estaba Bernardo Correa y Cidrón, que era un importante intelectual, sacerdote, que estaba identificado con la causa patriótica que encabezaba José Núñez de Cáceres. De manera que a partir de ese momento, con apenas 9 años, como vemos en el diagrama, nuestro patricio sufrió ese impacto de la ocupación extranjera a nuestro país por parte del ejército haitiano, que encabezaba Jean-Pierre Boyer, un ejército de alrededor de 12.000 efectivos militares. Imagínense, apenas teníamos alrededor de 120.000 personas en todo el país, y el ejército de ellos era de 12.000 personas. Esto significa que prácticamente, como el señor José Núñez de Cáceres no procedió a la abolición general de la esclavitud, no pudo tener un ejército de su lado que pudiera defenderlo, donde había más de 10.000 personas esclavas en ese momento en nuestra parte oriental de Santo Domingo. De manera que en ese contexto es que se produce la ocupación haitiana, y la actitud del padre de Duarte, que vimos ahorita, don Juan José Duarte, fue de no firmar el manifiesto de adhesión a los ocupantes haitianos. Fue el único comerciante que se negó a firmar el manifiesto para aceptar la ocupación de Haití en nuestro país. Y esto se corrió como un reguero de pólvora en la amurallada ciudad de Santo Domingo, donde todo el mundo se dio cuenta que don Juan José Duarte se opuso a reconocer la presencia haitiana en nuestro país. Y esto, como es del lugar, impactó al jovencito de apenas 9 años, llamado Juan Pablo Duarte, lo cual posteriormente se constituiría en un elemento que motivaría en él la necesidad de tener una patria libre e independiente, sin ninguna sujeción ni a Haití ni a ninguna otra nación del mundo. Es en ese contexto que hay que decir que prácticamente nuestro patricio continuó estudiando, continuó formándose, y ya hacia el año 1828 había concluido sus estudios de bachillerato, pero lamentablemente 5 años antes había cerrado sus puertas a la Universidad de Santo Domingo. En 1823 cerró sus puertas a la Universidad de Santo Domingo, ya que los principales profesores eran en su mayoría sacerdotes, enemigos del gobierno haitiano. Muchos de ellos se fueron a otras colonias como Puerto Rico, Cuba, Venezuela, etc. Y de igual manera se dictó el servicio militar obligatorio, que obligaba a todos los jóvenes de 16 a todas las personas de 16 años en adelante a enlistarse en el ejército de ocupación, en el ejército haitiano. Y Juan Pablo Duarte, que recién había concluido sus estudios, tuvo la posibilidad, que sus padres tenían cierta posibilidad económica para mandarlo a seguir estudiando a España, y eso es exactamente lo que ocurre, que los padres de Duarte aprovecharon que el antiguo juez
de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, de nombre Pablo Pujols, que iba en un viaje primero a Estados Unidos y luego a Europa. Ellos aprovecharon para enviarlo junto con ese amigo, Pablo Pujols, que era juez, como le digo anteriormente, hasta 1828, había sido juez de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, del Tribunal de Comercio de Santo Domingo, no Cámara, sino Tribunal de Comercio de Santo Domingo. Y es en ese contexto que se produce el viaje de Duarte en el mes de junio de 1828 hacia primero Estados Unidos, donde dura alrededor de un mes, y allí continúa perfeccionando su inglés y sigue estudiando otras áreas importantes de conocimiento como la geografía, y aprovecha este tiempo para conocer también de cerca la realidad norteamericana, las ideas liberales que había en Norteamérica en ese momento. De ahí pasa luego entonces, junto con su preceptor, ¿verdad?, Pablo Pujols, a Inglaterra. En Inglaterra continúa perfeccionando su idioma y además se alimenta de esas corrientes liberales y de todas esas ideas románticas también que estaban en boga en Inglaterra en ese momento. De Inglaterra pasa a Francia, como todos sabemos, la cuna de la lucha por los derechos humanos y por la igualdad entre los seres humanos. Y ya allí en Francia, como él dominaba bastante bien el francés, no tuvo que dedicarse a perfeccionar el francés, sino a conocer la realidad francesa en el tiempo en que estuvo allí. Y entonces, de ahí pasa posteriormente a su destino, que era Barcelona, España. En Barcelona, España, donde era su padre, Juan José Duarte, logra formarse en la carrera de doctor en Derecho. Apenas le faltaron algunas asignaturas para completar su doctorado y presentar la tesis para obtener su título de doctor en Derecho. Pero toda la corriente y la lucha que dio en Barcelona, donde la lucha por el desarrollo local, el desarrollo municipal, era como el elemento más importante, lograr la autonomía de Barcelona respecto de España, era una lucha que en ese momento se estaba dando, estaba candente, y a Duarte le tocó vivir y ser parte de ese proceso. Tan es así que en el año 1823, uno de los poetas que prácticamente le sirve a él de modelo, de ejemplo, había sido expulsado de Barcelona varios años antes, y me refiero al poeta español José Espronceda. José Espronceda había fundado una sociedad muy similar a la que Duarte formaría después. La sociedad que fundó José Espronceda se llamaba Los Numantinos, que era una sociedad clandestina que luchó por la independencia de Barcelona y que al mismo tiempo, o de la región de Cataluña, que era más amplia a lo que pertenecía a la ciudad de Barcelona, y esto se convirtió como un elemento, digamos, a seguir por nuestro patricio. Es de esa manera que 3 años después nuestro patricio regresa a nuestro país, en 1831, sin terminar su carrera, pero motivado de que era con todas esas ideas libertarias de que debía volver a su patria a liberar a nuestro país. Y es así entonces como se da cuenta de que un amigo suyo de nombre José María Serra estaba elaborando un pasquín que firmaba con el rótulo de dominicano español, denunciando todos los atropellos de que eran objeto los dominicanos
por los habitantes de esta parte de la isla, por parte del ejército haitiano y por parte del gobernador haitiano en nuestra colonia. Y es en ese contexto cuando se produce la adhesión de Duarte junto a ese amigo a apoyarlo en lo que era la elaboración y difusión de ese panfleto denunciando los atropellos de que estaban siendo víctimas los dominicanos y dominicanas. En esa labor dura alrededor de 5 años acompañando a José María Serra, hasta que en un momento determinado le dice a su amigo: está bueno de que estemos excitando al pueblo sin ofrecerle un instrumento, una institución, una organización que canalice el descontento del pueblo dominicano y pueda convertir esto en una fuente de lucha más sistemática del pueblo dominicano. Y es ahí donde le propone fundar la Sociedad Secreta Latrinitaria, y esto lo hace justamente en un mes como el que estamos, ¿verdad? Solo el 16 de julio del año 1838 fundan la Sociedad Secreta Latrinitaria Duarte y 8 compañeros más. Entre ellos cabe destacar al propio José María Serra, cabe destacar a Benito González, cabe destacar a Jacinto de la Concha, a Juan Nepomuceno Ravelo, a Juan Isidro Pérez, en cuya casa fue donde se hizo la reunión, y asimismo Felipe Alfaro, que fue el traidor, el que luego se vendería a los haitianos por el cargo de coronel, lo hicieron coronel, y sería el que luego traicionaría a nuestro patricio Juan Pablo Duarte y a los trinitarios. De manera que en ese contexto ellos firman un juramento de sangre, ¿sí? En aquella época no es como hoy, un juramento de palabras, sino de sangre, donde cada uno firmó con sangre, ¿verdad?, suya, el juramento, y se comprometían ahí a luchar por la liberación de nuestro país hasta el último hálito de vida que a todos le queda. Y en ese sentido, ¿por qué le llaman la trinitaria a ese movimiento? Nada más y nada menos que siguiendo el principio cristiano de la Santísima Trinidad de Dios Omnipotente, que todos sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese principio cristiano de la Santísima Trinidad es el que les sirve a ellos para constituir esa organización, pero asimismo para elaborar el lema de la organización, que es Dios, Patria y Libertad. Pero asimismo, ese principio de la Santísima Trinidad les sirve para diseñar los colores de la bandera nuestra, que son azul, blanco y rojo, pero no cualquier blanco, sino en todo caso el blanco en forma de cruz. Y dice Duarte: no es la cruz signo de padecimiento, sino símbolo de redención. ¿Por qué símbolo de redención? Porque justo en la cruz murió Jesús, ¿verdad? Y Jesús murió, de acuerdo a lo que son los principios cristianos, para redimir a la humanidad. Decía que Jesús murió para redimir a la humanidad, y en ese sentido, por eso se entiende claramente de que nuestro patricio tenía la visión de que la cruz era un símbolo de redención. A partir de ahí, entonces, también plantea la necesidad de que el escudo de nuestra patria tuviese una serie de símbolos importantes, como es el símbolo de la palma, que es
significa libertad. La palma es sinónimo de libertad. El laurel sinónimo de paz. Y la Biblia abierta en Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, que fue toda una misión que rigió a nuestros patricios y a los demás miembros de la Trinitaria, basado en ese principio cristiano, pero un cristianismo comprometido con su patria, comprometido con los mejores intereses del pueblo dominicano, jamás a ser conciliable o inocente, como hacen muchos sacerdotes o como han hecho muchos cardenales y muchos obispos de nuestro país, sino un cristianismo de verdad, un cristianismo convencido de que no era posible desligar todos los elementos de Dios, su vínculo con la patria y su vínculo con la libertad. Y es por ello que decide ponerle un nombre también cristiano al país que él funda. El nombre de República Dominicana está asociado a esa visión cristiana del Duarte. Todos sabemos que en latín cane significa ¿qué? Perro, ¿verdad? Y dominicus, Señor. Entonces, la liga de estos dos elementos en latín significa dominicanos. Y dominicanos significa devotos de Dios, fieles a Dios o perros del Señor, ¿verdad? De manera que esto significa claramente que la simbología del nombre es un pueblo fiel a Dios. Quiere decir República Dominicana. Una república de personas fieles a Dios. Y ese elemento es un elemento clave a la hora de entender todo ese proyecto que encabezó nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Un proyecto donde jamás él transigió con la independencia de nuestro país, donde siempre mantuvo la idea de que este país, si bien debía tener relaciones con todo el mundo, debía ser un país libre, sin sujeción a ninguna potencia, sin que nos arrodillase a ninguna otra nación. Por eso hay que entender el antiimperialismo radical de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que incluso lo demostró no solo cuando elaboró este proyecto de la Trinitaria para hacer posible la expulsión de los vecinos de aquí, sino que también cuando quisieron traidores de la patria entregarlo a Francia, lo tuvieron a él en primera fila enfrentándolo, y es ahí donde, como le dije ahorita, tuvo que encabezar una acción armada contra Bobadilla porque quería entregar la bahía y península de Samaná a cambio de apoyo militar en contra de los haitianos. Y de igual manera, igual actitud asumió 20 años después, cuando se enteró que nuestro país había sido entregado por el general Pedro Santana a España. Y por eso regresa a nuestro país en marzo de 1864 por Montecristi, que era un territorio que ya estaba en manos de los restauradores, a cargo de Benito Monción, que era el gobernador militar de Montecristi en ese momento, y entonces entra por allí y se adhiere a la lucha patriótica en contra de la anexión a España. Y lo remarco, en contra de la anexión a España, porque su padre era español, pero él era dominicano y luchó en contra de España para reafirmar la dominicanidad suya y la del pueblo, la del propio pueblo dominicano. Es decir, fue un individuo que no tuvo potencia favorita. Todas las potencias eran enemigas del pueblo dominicano si querían avasallarlo, si querían someter a este pueblo. Y justamente después de ese hecho, Juan Pablo Duarte
escribe una carta a sus amigos donde le advierte que en la defensa de la República Dominicana no había que tener poses, que usted o estaba del lado de la República o estaba en contra de la República, que no había término medio, que no podía ser nadie neutral. Usted o es anexionista o es un defensor de la patria. Le dijo en esa comunicación. Y decía y advertía: 4 potencias se quieren adueñar de la República Dominicana. Y la dijo por su nombre. Mencionó a Estados Unidos, mencionó a España, mencionó a Inglaterra y mencionó a Francia. Esas 4 potencias querían pelear, dice él, por lo que no es de ellos, que es el territorio de los dominicanos y dominicanas. Eso significa que Juan Pablo Duarte fue una persona clara de que había que preservar esta nación por encima del interés particular de familia alguna o de persona alguna o de nación extranjera alguna. Y en ese sentido educó a sus compañeros y compañeras de la Trinitaria en esas ideas. Por eso, una vez fundan la Trinitaria, se dedica a una labor de educación con sus compañeros trinitarios. Y para ello, busca la ayuda del padre de origen peruano, Gaspar Hernández, quien le ayudó en la formación filosófica de sus compañeros, y en la parte ya de formación matemática y formación en otros ámbitos se dedicó el propio Juan Pablo Duarte a hacer. O sea, tenemos entonces a un Juan Pablo Duarte que no solo fue el ideólogo del proyecto independentista, sino el formador de sus compañeros, el líder que aún en la ausencia suya se pudo mantener el proyecto independentista. Si es un líder autoritario, autocrático, desde que él tiene que irse al exilio, se hubiese caído el proyecto. Pero él forjó un discipulado que estuvo en capacidad de continuar su obra aún en la ausencia suya. Y es el caso de Francisco de Rosario Sánchez, y es el caso de Mella, y es el caso de Juan Evangelista Jiménez, que estuvo aquí cuando él vino, como le dije, el 24 y 25 de junio de 1844. Juan Evangelista Jiménez era el que comandaba el ejército con el cual vino Duarte aquí. Entonces, todo eso nos deja ver que Duarte fue un verdadero líder que supo forjar una generación, y esa generación estuvo en capacidad de dirigir los destinos del país aún en la ausencia suya. Y es por eso que solo un verdadero líder está en esa capacidad de no solamente convertirse él en el centro de atención de la lucha por la independencia de la República, sino de crear adeptos, de crear personas que estuviesen en disposición de continuar esa idea. Quiero entonces agregar que en ese proyecto duartiano jugó un papel importante, además de la parte educativa, la parte del teatro. ¿Sí? Y por ello fundaron la Sociedad Dramática, para que estas ideas no se quedaran en un grupito reducido, sino que pudiese involucrar a la población en general. Y es así como la Sociedad Dramática se dedica a hacer presentaciones teatrales de obras que cuestionaban la presencia de los haitianos en nuestro país, porque las obras que pusieron, como La Viuda de Padilla, como también la Roma Libre y otras, eran obras que cuestionaban la dominación por parte de una potencia extranjera al país en el cual estaba esa potencia. Y pusieron de ejemplo La Viuda de Padilla, que no era más que una representación de la dominación de Francia a España a partir del año 1808. Y esto, aunque eran los haitianos que nos dominaban, se veía como si nosotros también teníamos que liberarnos de los haitianos, como se liberó España
de la dominación de Francia en ese momento. Y lo propio, Roma Libre, algo parecido a lo que fue la lucha que libraron los romanos del dominio que tenían de otros pueblos, de los pueblos bárbaros en este caso. De manera que con ello lo que se buscaba era mostrar que era posible que los dominicanos y dominicanas pudiésemos liberarnos de la dominación haitiana de cerca de 22 años que para esa época estábamos padeciendo. Finalmente quiero decirle que nuestro patricio Juan Pablo Duarte fue un ser humano con un conjunto de valores que deben servir a nosotros de base para la labor educativa que nosotros desarrollamos en cada una de nuestras aulas. El valor de la honestidad es uno de los valores más importantes de Juan Pablo Duarte. Ese valor de la honestidad se puso de manifiesto cuando a él le entregaron 1,000 pesos fuertes para dirigirse a la campaña de Baní, y cuando el general Pedro Santana no quiso diseñar un plan de campaña para enfrentar a los haitianos en Azua, y la Junta Central Gubernativa le dice que regresase a Santo Domingo, él hace una relación de lo que había gastado. Apenas había gastado 273 pesos de esos 1,000 que se le entregó. Y Duarte devolvió 827 pesos al Tesoro de la República, haciendo una relación de cada peso gastado, justificándolo al mínimo detalle. Y esto deja ver, a partir de ahí es que se ha establecido esto, de que los gobernantes deben rendir cuentas periódicamente, cada 27 de febrero, ¿verdad? Deben rendir cuentas al pueblo de en qué gastan los dineros del país. Algo así no hizo el general Pedro Santana, a quienes le entregaron millones de pesos fuertes y nunca dio un informe de qué lo gastaba. O sea, es una claridad de cómo ese valor de la honestidad de Duarte lo coloca como un ejemplo a seguir en un momento donde los funcionarios públicos de nuestro país están en cuestionamiento, comenzando desde el presidente de la República hasta el más bajo de los funcionarios que está en la administración pública. Entonces, eso con una situación, por ejemplo, donde hay muchos involucrados, en el caso de Rex, en el caso de Punta Catalina, y donde no se le ha procesado adecuadamente a todas estas personas que están involucradas en estos casos de corrupción y en otros casos de corrupción, donde ya han sido descargados personas que todo el mundo sabe que son responsables de las imputaciones que se le hacen. Ese valor de la honestidad entonces tenemos que recuperarlo, pero al mismo tiempo tenemos que recuperar otros valores que Duarte puso de manifiesto. El valor de la amistad. Es el caso que le digo de por qué él no estaba de acuerdo que quitasen a Sánchez para colocarlo a él, porque él era un individuo que respetaba y admiraba y cultivaba la amistad verdadera. Y por eso, sabiendo que en ausencia suya Sánchez asumió la conducción del proceso, jamás él iba a estar de acuerdo que destituyeran a su compañero del gobierno para colocarlo a él. Otro valor importante de Duarte es la solidaridad, que la mostró en cada momento de su accionar político. Hasta aquí, asimismo, el desprendimiento que lo demostró cuando él y su familia entregaron todo a la patria para comprar las armas que era necesario adquirir para la conspiración patriótica del 27 de febrero de 1844. Es decir, estamos hablando de un personaje que predicó con el ejemplo, que no solamente fue teoría, sino que combinó teoría y práctica.
un individuo que tenía ideas liberales, un individuo que tenía un pensamiento crítico, un individuo que supo plantear que en lugar de 3 poderes había que construir 4 poderes, siendo el primero el poder municipal, ese poder más cercano a la gente. Y que luego del poder municipal, entonces, había que hablar del poder legislativo como el segundo poder, del poder ejecutivo como el tercer poder y del poder judicial como el cuarto poder del Estado. Es decir, un individuo con ideas bastante claras de que la democracia no es una palabra, sino que son ejecuciones, participación directa de la gente, que es la propia gente que tiene que decidir su destino y no una minoría decidir por la gente. Es decir, Juan Pablo Duarte tenía una concepción del poder distinta a la concepción de poder que en estos días no quieren vender algunos sectores y que quieren modificar la Constitución a su antojo para hacerse el traje a la medida. Duarte decía que la Constitución y las leyes solamente pueden modificarse mediante los instrumentos institucionales y nunca para favorecerse a alguien en particular, sino en beneficio del pueblo dominicano. Por eso, en lugar de hacer una reforma constitucional para beneficiar al presidente de turno o a expresidentes, lo que hay que hablar es de que este no es el momento para hacer esos cambios, pero que una vez pasen las elecciones que están pautadas tanto las municipales para el mes de febrero como las nacionales para el mes de mayo, debe abocarse el país a una reforma constitucional por voto popular, donde serían los constituyentes nada más para reformar la Constitución, no esa Asamblea Nacional Revisora que se reúne cada vez que le da la gana, que incluso hay una figura en la Constitución que no hace ilegal el que se convoque a la constituyente, que es el plebiscito. Si al pueblo se le consulta en plebiscito, se puede decir, la reformamos la Constitución por la vía de la Asamblea Revisora o la reformamos a través de una Asamblea Constituyente, que sea el pueblo que vote, sí o no. O sea, el referéndum revocatorio también existe. De manera que todo eso nos deja ver que esa Constitución tiene incluso los mecanismos para consultar al pueblo dominicano, que no es verdad que es obligatorio hacerlo a través de la Asamblea Revisora. No, si se quiere hacer que esa modificación constitucional sea con la participación de la gente, se puede usar esos dos mecanismos, el referéndum revocatorio o el plebiscito para consultar a la gente. Y de esa manera se está en el orden constitucional, no se viola la Constitución y las leyes del país, y se garantiza la mayor participación del pueblo para hacer una Constitución ajustada a la República Dominicana que hoy tenemos y que nuestro patricio Juan Pablo Duarte soñó. Una República Dominicana con una gran, donde haya justicia social, una República Dominicana donde haya una democracia participativa, una República Dominicana donde haya un modelo económico no excluyente como el que tenemos, sino incluyente y que tome en cuenta a los productores nacionales, y al mismo tiempo que tengamos una República Dominicana donde se respete la equidad de género, hombre-mujer, en todos los ámbitos de la vida dominicana, y al mismo tiempo donde podamos tener una educación de calidad, donde el Ministerio de Educación esté de verdad comprometido con el desarrollo del país y no que no haga la chapucería que están haciendo, por ejemplo, con lo que son los concursos para la escogencia de los maestros,
donde todos sabemos que la mayoría de las personas le están poniendo unos exámenes que no se corresponden con lo que es lo que estudiaron los maestros, que lo que le están poniendo es información relacionada con administración, con marketing y cosas por el estilo, jamás con pedagogía, jamás con lo que son los contenidos que se van a enseñar. Entonces, necesitamos necesariamente una nueva República Dominicana, una República Dominicana donde los partidos políticos tradicionales no sean quienes secuestren la democracia que tenemos, sino que haya opciones alternativas, que el pueblo despierte de ese letargo, de ese sueño en que estamos, donde creemos que si no son los partidos tradicionales, el país se va a caer. No se va a caer. El país que construyó Duarte junto a los trinitarios es un país que debe permanecer, y que solamente si nosotros nos hacemos conscientes del poder que tenemos cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, podemos entonces construir un país distinto al que tenemos, un país como Duarte en verdad lo soñó, una República Dominicana libre, democrática, participativa, popular y basada en una constitución electa por el voto popular. Muchas gracias. Si alguno de los compañeros y compañeras, ¿verdad?, quiere levantar su mano para hacer alguna pregunta, comentario o alguna idea que a nosotros se nos haya escapado, que quieran saber, es el momento. Pues buenos días, yo quiero felicitar al expositor porque prácticamente su exposición no tiene ningún tipo de desperdicio, de manera que de mi parte yo le felicito. Es tu algo. ¿Alguien quiera preguntar algo? Hay muchas cosas que yo no dije. Yo quise dejar algunas cosas, ¿verdad? Algunos cabos sueltos para que ustedes también tengan de dónde tirar para adelante. Así que es el momento. ¿No tienen curiosidad de saber nada de Duarte? Otra cosa que yo no había dicho. Vamos a ver. En relación, me quedó. Venga. Reiterando los buenos días. Quedé como preocupado en el sentido de en aquella oportunidad cuando los sacerdotes, después que pasaron estas cosas que acontecieron en un principio, los sacerdotes se retiraron a diferentes puntos de la Antilla, ¿verdad? Eso no se podía asumir como cobardía, como traición, en la etapa en la que se estaba llevando a cabo en ese momento. Lo que pasa es que la primera medida adoptada por el gobierno haitiano fue quitarle la tierra que en ese momento la iglesia tenía bajo su poder, quitarle el poder a la iglesia. Por eso, las primeras conspiraciones que hubo contra el gobierno haitiano la encabezaron los sacerdotes. La conspiración de los alcarrizos fue la primera de una serie de conspiraciones donde los sacerdotes estuvieron involucrados. Entonces, prácticamente como se dice, enfrentaron abiertamente al gobierno haitiano. Y muchos de ellos tuvieron que irse del país. Algunos perseguidos por el gobierno haitiano y otros en solidaridad con aquellos que habían sido perseguidos. Además, porque prácticamente el gobierno haitiano no les dio una serie de beneficios que hasta ese momento tenía la Iglesia Católica de parte de los gobernantes. Es decir, que fueron muchas las circunstancias. Por eso vemos que gran parte de los curas que lograron quedarse aquí, como es el caso de Juan Puigvert, que ese apellido nos dice que no era de origen dominicano, y como es el caso del sacerdote de San Francisco y de La Vega, Espinosa, por ejemplo, el reverendo Espinosa, José Espinosa de La Vega y otros más, estaban del lado de los trinitarios, los que lograron quedarse aquí.
Y por eso fue más fácil la labor de los trinitarios, porque contaban con el apoyo de los sacerdotes, de la mayor parte de los sacerdotes en todo el país. Eso se le hizo más fácil llegar a la feligresía y difundir esta idea de la libertad de la patria. Es decir, que no todos se fueron de nuestro territorio. Lo que sí se lograron ir eran aquellos que eran profesores de la Universidad de Santo Domingo, que tenían oportunidad de seguir, de ir a otras universidades, por ejemplo, como la Universidad de La Habana o la Universidad de Puerto Rico y otras, que ya por esa época se habían instituido y a ellos les era más fácil desarrollar su labor educativa en esos lugares. Pero no se podría considerar como traición, sino como parte de la conspiración que ellos estaban haciendo al gobierno haitiano y la persecución que éste hizo en contra de muchos de ellos. ¿Alguien más? Sí, gracias. Hay un episodio en la historia que sería interesante que aprovechemos la presencia del maestro Juan de la Cruz para que nos dé su opinión con relación a el caso de lo que se produjo, de la alianza que se produjo entre los trinitarios y los llamados ateos, con Pedro Santana, hermano Santana, a la cabeza, porque eso ha generado posiciones a veces muy confusionistas, que genera confusión. ¿Por qué la inserción? ¿A qué se dio la inserción de Pedro Santana, sobre todo, en el enfrentamiento, en el marco de la lucha que hubo en contra del gobierno haitiano? Es decir, específicamente situada en la región sur del país, específicamente en Nazo. Ese elemento, y por qué entonces se justifica, algunos gobernantes han justificado tener entonces los restos de Pedro Santana como tal. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es lo que yo quiero. El maestro entonces, como que nos haga entender mejor ese episodio de la historia. Gracias, maestro, por permitirme hablar de un tema que a mí me apasiona y donde estoy prácticamente encabezando junto a muchos colegas historiadores una labor vamos a decir, de educación a la población de por qué los restos de Pedro Santana no deben estar en el Panteón de la Patria. Decirle que en marzo del año 1843 se produce una gran alianza entre el movimiento de la Reforma de Haití y los trinitarios. Ese movimiento de la Reforma de Haití y la alianza con los trinitarios permitió la destitución, el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer. A nuestro país llegó la información el 24 de marzo de 1843, cuando se había destituido a Jean-Pierre Boyer. Y cuando llega la información acá, prácticamente los patriotas dominicanos toman la decisión de encabezar una acción militar en contra del gobernador haitiano en esta parte de la isla. Y en efecto logran la destitución del gobernador y se instala una junta, la Junta Popular de Santo Domingo. En esa Junta Popular de Santo Domingo, que estaba integrada por 5 personas, 3 eran dominicanos y 2 haitianos. El presidente era haitiano, de nombre Arcius Pontis. Arcius Pontis pasó a presidir la Junta, pero 3 dominicanos, en este caso Duarte, Juan Nepomuceno Ravelo y Mella, eran parte de esa Junta, que en principio tenían la idea de que no se buscaba la independencia. Los haitianos tenían esa falsa idea. Y por eso se hizo un gobierno colegiado de la Junta Popular de Santo Domingo. A Mella
justamente se le delega que encabece toda la parte del Cibao, y por eso